La utilidad marginal del ingreso obviamente se refiere a cuánto aumenta el nivel de utilidad cuando aumenta en una unidad el ingreso, en el ejercicio del problema del consumidor. Vamos a entender que esto es el cociente entre las utilidades marginales y los precios. Primero tenemos que saber de qué se trata cada una de estas partes. Cuando yo tengo un bien cualquiera, el precio de ese bien, cuando hago la expresión de 1 sobre ese precio, es la cantidad que puede comprarse con un peso, es la cantidad de ese bien que puede comprarse con un peso. Entonces ya tengo una parte de la expresión esa del cociente entre utilidades marginales y precios. Cuando estoy dividiendo en el precio, en realidad es una cantidad de X. Ya sabemos que las utilidades marginales son el cambio en la utilidad total por el aumento en la cantidad de un bien consumido en una unidad. Cuando multiplico esa utilidad marginal por una cantidad discreta, estaría dando el valor que aumenta la utilidad total por haber cambiado el consumo de ese bien en tal cantidad. Eso ya lo experimentamos cuando hemos obtenido la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, el producto entre el diferencial de x1 y la utilidad marginal de ese bien. Entonces, cuando multiplicamos la utilidad marginal por 1 sobre P, que es lo que estamos buscando, es que estamos multiplicando por una cantidad de X1, que es la que podemos comprar con un peso. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, cuando aumenta el ingreso en una unidad adicional, vamos a entender que en equilibrio estamos pudiendo aumentar la utilidad total en esa magnitud, que es la multiplicación de las utilidades marginales por esa cantidad que se puede comprar con ese peso. Vimos las condiciones de primer orden y la condición de equilibrio, que es la expresión del cociente de las utilidades marginales igual al cociente de los precios. Eso es exactamente lo mismo que la expresión que acabamos de decir, pero también eso por condiciones de primer orden es igual al lambda. Es igual al lambda. Entonces, si nosotros estamos en el óptimo y nos dan un peso adicional, ¿qué se deberá hacer para continuar con ese mayor ingreso, para continuar en el equilibrio? Y tienen que gastarse en X1 o en X2 en una combinación. Ese va a ser el centro de la respuesta, en una combinación. Es decir, el cociente de las utilidades marginales sobre los precios respectivos, que es igual al lagrangiano, es la tasa a la que aumenta la utilidad cuando aumenta el ingreso en una unidad. Para mejorar la explicación, podemos hacer algún trabajo algebraico. De las condiciones de primer orden, podemos multiplicar por la curva de demanda correspondiente a la primera condición de primer orden, lo multiplicamos por la demanda del bien 1, a la segunda por la del bien 2. Sumo, y nos va a quedar una expresión, de donde podemos obtener el factor común, y vemos que a la derecha nos va a quedar el ingreso. A la izquierda nos va a quedar la suma de las utilidades marginales multiplicada por las demandas. Entonces, estamos diciendo que el lagrangiano no solamente va a ser igual al cociente de las utilidades marginales por el precio respectivo, sino también a la suma de las utilidades marginales por su respectivo bien, dividido en el ingreso. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta que en cualquier punto óptimo, una vez que se aumenta el nivel de ingreso, se puede gastar en un bien, en el otro bien, en una combinación, de tal manera que se vuelva a estar en equilibrio. Y ese equilibrio es que la utilidad marginal del último peso que yo gasto
debe generar la misma utilidad si lo hago por X1, por X2 o una combinación de consumos de ambos para lograr nuevamente el equilibrio. Es decir, ambos bienes no tienen incentivo a cambiar sus cantidades. Supongamos que no sucede así. Lo veamos por la condición de equilibrio no igualada. ¿Qué significa? Por ejemplo, ese sería el punto de condición de equilibrio. Si estoy en un punto a izquierda, por ejemplo, como ese, donde la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la pendiente de la recta de presupuesto, no estoy en equilibrio. Por lo tanto, la valoración subjetiva va a ser mayor que la valoración de mercado. Por ejemplo, tenemos un valor 5, un ejemplo, mayor a un valor 4. ¿Qué significa esto? Significa que en el mercado están intercambiando una unidad adicional de X1 por 4 unidades de X2. Y subjetivamente el individuo, sus preferencias indican que él está dispuesto a ofrecer por una unidad de X1 5 unidades de X2. Por lo tanto, al individuo le conviene desprenderse de 4 unidades que son las que le están pidiendo en el mercado para obtener una unidad adicional porque le sobra una unidad, es decir, que está en ventaja según sus preferencias respecto de las valoraciones del mercado. Le conviene de esa manera dirigirse hacia el punto de equilibrio. De la misma forma se puede razonar si estamos a derecha del punto de equilibrio, va a tener incentivos a regresar hasta el punto de equilibrio. Volviendo a la interpretación de la utilidad marginal del ingreso, en el ejercicio del aumento del ingreso en una unidad, volver al equilibrio significaría que se tiene la misma utilidad marginal por cada peso gastado en cualquiera de los bienes. Esto se puede demostrar con la función indirecta de utilidad que ya hemos visto. Es decir, ponemos la función indirecta, sabemos que se cumplen las condiciones de primer orden y diferenciamos la utilidad indirecta. Obviamente, como dependen de M, tanto la utilidad como cada uno de los componentes de la utilidad, es decir, las demandas, entonces yo puedo dividir en el diferencial de M. Entonces yo tengo la derivada de la utilidad respecto de M y tengo las utilidades marginales multiplicadas por la derivada de las demandas respecto de M. Sustituyo por condición de óptimo, por condición de primer orden, sustituyo las utilidades marginales por su equivalente, que es el lagrangiano por el precio. De esta manera puedo sacar factor común, lambda, pero antes de ello a la recta de presupuesto podemos diferenciar respecto de M y vemos que nos va a quedar diferencial de M respecto de M nos va a quedar 1 y vamos a tener el precio de cada uno de los bienes multiplicado por la derivada de las demandas respecto de M. Cuando hemos sacado el factor común del lagrangiano, nos va a quedar esa expresión, y esa expresión vemos que vale 1. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que la utilidad marginal del ingreso es el lambda. Y esa es la expresión que hemos estado buscando. Empieza a tomar coherencia las expresiones que hemos desarrollado intuitivamente en la primera parte de este documento. La expresión de la derivada de la utilidad indirecta respecto de M es la utilidad marginal del ingreso. Y vemos que es lambda. Otra forma de demostrarlo es por el teorema del envolvente, que sabemos que dice que derivar en el óptimo
en este caso respecto de m, da lo mismo que derivar no en el óptimo, es decir, el lagrangiano. Cuando derivo respecto de m, ya lo vimos en la demostración anterior, cuando derivo respecto del lagrangiano, vemos que el multiplicador está multiplicando a m. Si tomamos a m como variable, el coeficiente sería el lagrangiano. Entonces, ese sería el teorema del envolvente, que es positivo por un axioma, el axioma de no sociedad. Ahora lo hacemos en la función Cobb-Douglas como ejemplo. Obtenemos las demandas, las conocidas demandas, y lo que hacemos, normalmente lo que no estamos haciendo ahora, vamos a sustituir en la condición de primer orden las demandas para obtener el lagrangiano. Las dos demandas las ponemos en la condición de primer orden, por ejemplo en la primera condición de primer orden, para despejar lambda. Procesamos algebraicamente, ponemos las demandas en el lugar que corresponde y vamos a obtener el valor del lambda óptimo. El valor del lambda óptimo, en este caso, lo vamos a obtener por sustitución, es decir, para obtener lo que directamente hacemos con las funciones de elección. El valor del lambda óptimo acá es esa expresión, y ahora lo hacemos por la función indirecta, es decir, en vez de sustituir las demandas en las condiciones de primer orden, lo hacemos en la función indirecta. Obtenemos la función indirecta para la Cobb-Douglas y desde acá derivamos respecto de m, es decir, del ingreso. Una vez que derivamos respecto del ingreso, ¿qué es lo que nos queda? La misma expresión que hemos logrado cuando obtuvimos directamente de las condiciones de primer orden